En el vasto tapiz del cielo, donde los signos tejen su danza infinita sobre el lienzo del tiempo, Géminis se erige como el mensajero del aire, portador de las palabras que dan forma a los mundos. Dos columnas de luz los sostienen, duales pero inseparables, vibrando en la frecuencia de la curiosidad, del pensamiento, del movimiento perpetuo. En su esencia, Géminis no es un ser dividido, sino un alma múltiple, tejida de espejos que reflejan la infinitud de las posibilidades. Y en el corazón de ese movimiento incesante, en el vértigo de la mente que todo lo busca, yace el misterio más grande, el poder del ahora. El ahora es un soplo invisible que no se deja atrapar por los pensamientos que corren. Es el instante puro en el que el universo respira a través de cada célula, el silencio entre las palabras, el punto exacto donde el aire deja de ser brisa y se convierte en conciencia. Para Géminis, que vive en el vuelo de las ideas, detenerse en ese instante es como escuchar el murmullo de las estrellas desde dentro del pecho. Es comprender que detrás de toda conversación, de toda pregunta, de todo intercambio, existe una verdad que no se dice, pero que vibra, y esa verdad es el presente. El poder de la hora para Géminis no es la quietud absoluta, sino la lucidez dentro del movimiento. Es el arte de estar plenamente en lo que sucede, sin escapar a lo que vendrá ni lamentar lo que fue. Es reconocer que cada palabra dicha, cada pensamiento que se lanza al aire, puede ser un canal para la energía viva del momento. Cuando el geminiano aprende a habitar ese presente, su mente deja de ser un laberinto de voces y se convierte en un cristal que refleja la luz del espíritu. En ese estado, el aire que rige a Géminis se vuelve sagrado. Ya no dispersa, sino que conecta. Ya no confunde, sino que revela. El presente lo llama a ser el puente entre los mundos, el traductor del cosmos, el alquimista del lenguaje que transforma el caos en comprensión. En el ahora, la dualidad se disuelve, y los dos rostros del signo se funden en una sola mirada que abarca todo lo que es. El gemelo interno, tantas veces dividido entre el ayer y el mañana, encuentra por fin su unidad en el eterno presente. El ahora es un templo sin muros donde el aire canta sin fin. Es la llama que no quema, el pensamiento que no pesa, la palabra que no necesita respuesta. Para Géminis, entrar en ese templo es recordar que su don no es simplemente comunicar, sino despertar. Su voz, cuando nace del presente, tiene el poder de sanar, de inspirar, de liberar. Cada conversación se convierte en un rito, cada gesto en una ofrenda al instante que todo lo contiene. En el silencio que sigue a la mente, Géminis descubre que no necesita correr detrás de las ideas, porque las ideas llegan solas cuando el aire es puro. En ese punto sin tiempo, la sabiduría no se busca, se revela. No hay urgencia, no hay duda. Hay una claridad que se extiende como el amanecer sobre un cielo despejado. Allí, el signo del aire comprende que el verdadero conocimiento no está en acumular palabras, sino en habitar la pausa entre ellas. El pensamiento deja de ser un torrente y se convierte en un río sereno que fluye hacia el mar del ser. Entonces, el presente se convierte en alas. No son alas que huyen, sino que se abren hacia adentro. Con ellas, Géminis vuela sin moverse, asciende sin esfuerzo, toca el infinito desde su respiración. En ese vuelo interno, el cosmos entero resuena con su frecuencia. Los planetas giran en silencio, los vientos del zodiaco se inclinan ante el aire consciente que ya no dispersa, sino que ordena el universo con su atención. Y así, el poder de la hora se revela como la más alta magia geminiana. Es el instante que detiene el péndulo de la dualidad, la chispa que convierte la mente en espejo del alma. En el ahora, Géminis no necesita elegir entre pensar o sentir, entre hablar o callar, entre ser o parecer. Porque todo se unifica en una sola vibración, pura y despierta, donde la existencia entera se condensa en un respiro luminoso. Es en ese respiro donde el geminiano encuentra su destino, no ser el que busca respuestas, sino el que encarna la pregunta eterna, viva y consciente, sostenida en el presente. En el poder de la hora, Géminis se transforma. El mensajero se convierte en mensaje. El viento que antes giraba sin rumbo se vuelve dirección. El eco de su mente, tantas veces dividido, se funde con el canto del universo que siempre estuvo ahí, esperando ser escuchado desde el silencio interior. El presente es su verdad más alta, su fuerza más pura, su legado inmortal. Porque mientras el tiempo pasa, el ahora permanece, eterno como el aire, libre como el alma que al fin recuerda que siempre fue parte del todo.
En la vasta corriente donde el espíritu humano se entrelaza con las leyes cósmicas, el signo de Géminis sostiene una de las misiones más sutiles y trascendentes del zodiaco: ser el guardián del movimiento consciente, el puente entre lo que se piensa y lo que se vive. Su naturaleza mutable no es debilidad ni dispersión, sino reflejo de la infinita capacidad del universo para transformarse a cada instante. En su esencia, Géminis encarna la vibración del cambio, el ritmo de la respiración universal que expande y contrae el tiempo en cada exhalación. En ese movimiento perpetuo, el poder de la hora no solo se presenta como un refugio, sino como un trono desde el cual puede reinar su verdadera sabiduría. El presente para Géminis es el fuego invisible que enciende la mente superior, la chispa que despierta su intuición más profunda. Cuando logra aquietar la corriente incesante de pensamientos y se sumerge en el silencio del instante, descubre que su intelecto no era el fin, sino el instrumento. Entonces su palabra deja de ser mero eco de lo aprendido y se transforma en creación pura. Cada frase que surge desde el ahora se reviste de poder, porque no proviene de la memoria ni del deseo, sino del pulso vivo de la conciencia. En ese estado, Géminis ya no habla para entender, habla porque entiende, y su voz resuena como un mantra que eleva, conecta y despierta. El aire, su elemento regente, se vuelve símbolo de presencia consciente. No es el viento que dispersa hojas, sino la brisa que refresca los campos de la mente. Es el aliento primordial que dio inicio a la vida, el soplo divino que se hizo verbo. En esa comprensión, Géminis recuerda que todo pensamiento que respira en el presente se convierte en acto creador. El aire de su palabra puede edificar puentes de armonía o abrir portales de revelación. El poder de la hora lo convierte en un mago del lenguaje, capaz de transformar la realidad con el peso sagrado de una idea nacida en total atención. Pero para llegar a ese dominio, debe enfrentar sus propias sombras. El desafío geminiano no es externo, sino interno, la batalla constante entre el ruido y la claridad, entre la distracción y la presencia. En la tormenta de estímulos que lo rodea, su mente puede fragmentarse, buscando mil caminos sin llegar a ninguno. Sin embargo, es precisamente allí donde el presente lo llama con mayor fuerza. Cada vez que se detiene en su respiración, cada vez que observa un pensamiento sin identificarse con él, el caos comienza a ceder y el aire se torna cristalino. Así, el geminiano aprende que su libertad no está en la multiplicidad de opciones, sino en la conciencia que las abarca todas. Cuando vive desde el ahora, su dualidad deja de ser conflicto y se convierte en danza. Sus dos rostros, símbolo de la mente que dialoga consigo misma, se reflejan en armonía, y ese reflejo revela la unidad que siempre estuvo detrás de la aparente división. Géminis comprende entonces que no necesita elegir entre el mundo interno y el externo, entre la emoción y la razón, porque ambos se funden en el punto exacto del presente. En ese instante sin tiempo, su mente se vuelve espejo del cosmos, y cada pensamiento se alinea con el ritmo del todo. La energía de Mercurio, su regente, brilla con una nueva intensidad cuando el ahora la guía. Ya no corre de idea en idea, sino que ilumina con precisión cada momento, como un rayo de luz que desvela el sentido oculto de las cosas. Mercurio es el mensajero de los dioses, y en el presente, Géminis se convierte en ese mensajero encarnado, portador de revelaciones que no provienen del análisis, sino de la percepción despierta. Su inteligencia se convierte en sabiduría, su curiosidad en servicio, su palabra en puente entre los mundos. En el poder de la hora, el tiempo deja de ser una línea y se transforma en una espiral que lo contiene todo. Géminis, siempre en movimiento, puede recorrer esa espiral con ligereza, comprendiendo que cada punto del camino es un universo completo. Ya no huye hacia el futuro ni se aferra al pasado, danza dentro del presente, sabiendo que cada instante es una puerta hacia lo eterno. Y en esa danza encuentra su libertad más pura, la que no depende de circunstancias, sino de conciencia. Su mente, que antes era un enjambre de pensamientos, se convierte en una constelación ordenada, donde cada idea brilla con propósito. Desde esa claridad, Géminis se convierte en faro para los demás. Inspira con su ejemplo a quienes viven atrapados en el vértigo de lo mental, mostrándoles que el pensamiento más elevado no es el más complejo, sino el más presente. Cuando habla desde esa frecuencia, su voz transmite serenidad incluso en medio del caos, y su presencia se vuelve guía para quienes buscan claridad. El poder de la hora despierta en Géminis un tipo de magia que no necesita rituales. Es la magia del entendimiento profundo, de la conexión inmediata con la vida. Cuando su atención está en el presente, el universo entero responde a su vibración, y las coincidencias se vuelven lenguaje. Todo se alinea con una precisión misteriosa,
como si el cosmos mismo hablara a través de su mente despierta. En ese estado, cada encuentro, cada palabra y cada silencio se cargan de significado, y su vida se convierte en una sinfonía invisible que el alma reconoce como destino cumplido. El camino de la hora no le pide renunciar a su movimiento, sino hacerlo sagrado. Le enseña a moverse con conciencia, a pensar con presencia, a comunicar con alma. En esa alquimia, el aire que antes dispersaba se convierte en hálito creador. Géminis se vuelve artífice de realidades, tejedor de significados, viajero de dimensiones interiores. Su misión no es dominar el tiempo, sino fluir con él hasta descubrir que el tiempo mismo es solo la sombra del instante eterno en el que todo ocurre. El poder de la hora es, para Géminis, el regreso a su origen divino. Allí donde el pensamiento nace, donde la palabra aún no se pronuncia, donde el silencio sostiene al universo, él encuentra su morada verdadera. Desde ese centro, su espíritu se expande como un viento luminoso que atraviesa mundos, llevando la conciencia de que todo está sucediendo aquí, siempre, ahora. Y en ese ahora sin fin, Géminis no solo se reconoce como hijo del aire, sino como el propio aliento del cosmos hecho humano. En la inmensidad del firmamento, donde las estrellas giran con un orden invisible, Géminis se encuentra en la encrucijada de lo etéreo y lo tangible, actuando como puente entre los mundos de la mente y los reinos de la experiencia. La dualidad que lo caracteriza no es simplemente un reflejo de cambio, sino un espejo del universo que recuerda que todo está en constante flujo, que toda forma es provisional y que cada instante es una semilla de transformación. En ese flujo, el poder de la hora se manifiesta como la fuerza que permite que Géminis se libere de la ilusión de separación y descubra su verdadera naturaleza, la de un ser que piensa, siente y actúa en perfecta armonía con la corriente de la existencia. El signo de Géminis, regido por Mercurio, posee una mente capaz de abarcar infinitos caminos de pensamiento, pero el ahora le enseña que la verdadera sabiduría no está en multiplicar ideas, sino en elegir con atención consciente cuál merece ser cultivada. Cada instante en el presente es un campo fértil donde sus palabras, sus ideas y su atención se convierten en actos de creación. La mente que antes saltaba de concepto en concepto sin descanso, al comprender la fuerza del presente, aprende a concentrar su energía en lo que realmente importa, la experiencia vivida con totalidad y profundidad. Allí donde antes había dispersión, surge claridad, y la energía que parecía caótica se transforma en poderío creativo. En el ahora, Géminis descubre también el valor de la escucha, no solo hacia los demás, sino hacia sí mismo. Aprende a atender el murmullo interno que tantas veces ignoró, reconociendo que cada pensamiento, emoción y sensación es un mensaje del universo. La capacidad de atención plena convierte a su mente en espejo del cosmos, cada idea que surge refleja un patrón mayor, una armonía que trasciende la comprensión lineal. Comprender esto lo eleva a un estado de maestría, donde su inteligencia se convierte en vehículo de sabiduría y su comunicación se transforma en instrumento de inspiración. La energía de Géminis en el ahora también se manifiesta como ligereza y adaptabilidad. No es una ligereza superficial, sino un vuelo consciente que sabe cuándo soltar, cuándo expandirse y cuándo detenerse. Cada momento es tomado como oportunidad para expandir la percepción, para aprender y para actuar desde la comprensión más elevada. En este estado, el aire que lo rige deja de ser un elemento dispersivo y se convierte en un canal de energía sutil que conecta ideas, emociones y experiencias con la frecuencia de lo divino. Su capacidad de adaptación se vuelve poder, pues entiende que no existe resistencia en la corriente del presente, solo la ilusión de separatividad que se disuelve al ser observada con atención plena. Más allá de la mente y la comunicación, el poder de la hora abre a Géminis la posibilidad de alinear cuerpo, espíritu y pensamiento en una sola vibración. La atención al presente le permite sentir el pulso de la vida dentro de sí, percibir la resonancia del universo en cada célula y descubrir que su existencia no es un acto aislado, sino parte de un todo mayor. Cada gesto, cada respiración y cada pensamiento se convierten en instrumentos de creación consciente, y su energía mental, emocional y física se armoniza con el flujo eterno de la existencia. La dimensión espiritual de la hora transforma a Géminis en un explorador del infinito. Sus inquietudes intelectuales, que antes podían dispersarlo, se vuelven vehículos de descubrimiento interior. Cada experiencia es una llave que abre puertas a niveles más profundos de percepción, y cada instante presente se convierte en un escalón hacia la expansión de la conciencia. La dualidad, que antes generaba conflicto, se reconcilia en un equilibrio dinámico, la mente observa sin apego, el corazón siente sin miedo y el espíritu se eleva sin esfuerzo. El poder de la hora, entonces, no solo lo ancla,
sino que lo impulsa hacia alturas insospechadas de sabiduría y claridad. El signo de Géminis, al comprender la magnitud de vivir en el presente, se convierte en un maestro de la alquimia mental y espiritual. Cada palabra pronunciada, cada idea compartida y cada decisión tomada desde el ahora tiene la fuerza de la creación consciente. Su comunicación deja de ser mera transmisión de información y se transforma en acto sagrado, capaz de iluminar mentes, despertar corazones y transformar realidades. En este sentido, el presente no es solo un refugio, sino un instrumento de poder y transformación, un portal que permite a Géminis desplegar su potencial máximo. El viaje de la hora también revela a Géminis el misterio del tiempo y del espacio. Comprende que pasado y futuro son construcciones de la mente y que solo el presente existe en toda su plenitud. Cada instante es un universo completo, un microcosmos donde se entrelazan todas las posibilidades. Vivir desde este entendimiento lo libera del peso de la ansiedad y del arrepentimiento, otorgándole la fuerza para actuar con precisión, claridad y creatividad. La dualidad deja de ser un obstáculo y se convierte en un recurso, un campo donde puede explorar infinitas perspectivas sin perder su centro. Finalmente, el poder de la hora permite que Géminis reconozca su verdadera misión, ser un canal consciente de la energía universal, un puente que conecta pensamiento, emoción y acción con la sabiduría cósmica. Su vida se transforma en un río de oportunidades, donde cada instante es una invitación a la expansión, a la claridad y a la creación consciente. La mente que antes saltaba sin rumbo, ahora se convierte en guía, la palabra que antes dispersaba, ahora ilumina, y el espíritu que antes dudaba, ahora vibra con la fuerza de la eternidad presente. En esta plenitud, Géminis descubre que su mayor poder no reside en saberlo todo, sino en vivir todo en el único momento que realmente existe, el ahora. En el tejido inmenso del cosmos, donde las constelaciones susurran secretos antiguos y los planetas dibujan su danza silenciosa, Géminis se mueve como un hilo de luz que conecta mundos, ideas y dimensiones de la conciencia. Su esencia mutable, tantas veces interpretada como inestabilidad, es en realidad la clave de su poder supremo, la capacidad de navegar en la multiplicidad del ser sin perder el centro de sí mismo. En la contemplación de la hora, este signo descubre que su fuerza no reside en la rapidez de su mente ni en su capacidad de abarcar infinitas posibilidades, sino en la maestría de habitar cada instante con plena atención, transformando la dispersión en claridad y la curiosidad en sabiduría. Géminis, que respira el aire del pensamiento y del movimiento, encuentra en el presente un portal hacia la integración de sus múltiples facetas. La dualidad de su ser deja de ser conflicto y se convierte en instrumento de autoconocimiento, el gemelo que reflexiona y el gemelo que actúa finalmente encuentran armonía en un solo pulso vital. En ese pulso, la mente deja de ser un enjambre de ideas caóticas y se convierte en un instrumento afinado, capaz de percibir conexiones invisibles, entender patrones complejos y generar soluciones que trascienden la lógica lineal. Cada pensamiento que surge se convierte en una chispa de creación consciente, cada palabra pronunciada desde este estado se transforma en eco del universo. La capacidad de Géminis para comunicarse y conectar adquiere una dimensión mística cuando vive plenamente el presente. La palabra, en sus labios, no es solo sonido o información, es energía viva que puede transformar realidades, abrir puertas de comprensión y sanar a quienes la reciben. El geminiano que ha integrado el poder de la hora entiende que la comunicación es un acto sagrado, un puente entre mundos internos y externos, entre lo finito y lo infinito. Cada intercambio se vuelve un acto de alquimia, y cada gesto de atención consciente se convierte en una ofrenda al flujo de la existencia. El aire, elemento de Géminis, deja de ser simplemente movimiento y se convierte en vehículo de trascendencia. Su soplo puede llevar mensajes, pero también puede traer claridad, orden y presencia. En el presente, el viento interior se armoniza con el viento exterior, y el geminiano se encuentra en sintonía con la respiración misma del cosmos. Cada inhalación y exhalación se convierte en un recordatorio de que todo está interconectado, de que cada pensamiento y acción tienen repercusión más allá de lo visible, y de que la conciencia presente es la llave para navegar la multiplicidad sin perder la unidad esencial. El desafío que Géminis enfrenta en este viaje es interno y transformador, aprender a mantener la atención en el presente mientras su mente naturalmente busca expandirse, explorar y cuestionar. Este desafío, lejos de ser una limitación, es el camino hacia la auténtica maestría. Cada vez que el geminiano logra detener el torrente mental para observar con claridad, fortalece la conexión con su núcleo esencial y despierta un poder que trasciende lo mundano, la capacidad de vivir con intención, de elegir desde la conciencia y de transformar cada instante en una experiencia plena y significativa. Más allá de la mente y la palabra,
El poder de la hora para Géminis implica también la integración del cuerpo y las emociones. La atención plena permite sentir el flujo vital en cada célula, reconocer la sabiduría que reside en el corazón y percibir cómo el espíritu se manifiesta en cada gesto. El presente convierte cada acción cotidiana en un acto de creación consciente, cada encuentro en un espejo del universo y cada desafío en oportunidad de expansión. En esta fusión de mente, cuerpo y espíritu, Géminis se transforma en un alquimista que convierte la vida en oro puro, consciente de que su poder real se encuentra en habitar plenamente cada instante. El tiempo deja de ser lineal y se revela como un tapiz donde pasado, presente y futuro coexisten en una danza armoniosa. El geminiano que se conecta con el ahora comprende que cada momento es un nodo de potencial infinito y que la verdadera libertad reside en reconocer que todo lo que importa sucede aquí y ahora. No existe prisa ni arrepentimiento, solo la oportunidad de actuar con claridad, creatividad y plenitud. En este estado, la dualidad deja de dividirlo y se convierte en el motor de su genialidad, la capacidad de percibir múltiples perspectivas y actuar desde la sabiduría que emerge del instante presente. El poder de la hora también despierta en Géminis la dimensión del servicio consciente. Su inteligencia, antes utilizada principalmente para explorar y entender, se convierte en instrumento para elevar a otros, para inspirar y guiar a quienes buscan claridad en medio de la confusión. Su presencia, cargada de atención y comprensión, se convierte en faro en la tormenta, y cada palabra pronunciada desde la hora tiene el poder de abrir puertas internas, de despertar conciencias y de sembrar semillas de transformación profunda. En última instancia, el geminiano que abraza el poder de la hora se convierte en un maestro del equilibrio dinámico, un viajero del infinito que puede explorar la multiplicidad sin perder la unidad esencial. La mente, el corazón y el espíritu se sincronizan en una vibración única, y su existencia se convierte en una manifestación viva del cosmos, un recordatorio de que todo lo que importa ocurre en este preciso instante. La libertad, la creatividad, la claridad y la sabiduría que surgen del presente se funden en un torrente de energía que transforma su vida y la de quienes lo rodean, revelando finalmente que Géminis no solo habita el aire, sino que es aire consciente, vibrante y eterno. En el vasto escenario cósmico, donde el tiempo se curva como un río de luz y los astros giran con precisión infinita, Géminis descubre que su verdadera fuerza no se limita a la velocidad de su mente ni a la multiplicidad de sus facetas, sino a la capacidad de integrarlas en un flujo consciente que transforme cada instante en poder creativo. La dualidad que lo caracteriza se revela como un don, una llave capaz de abrir puertas que otros signos ni siquiera perciben. En la práctica de la hora, Géminis aprende que cada pensamiento, cada emoción y cada palabra son hilos de un tapiz que sostiene no solo su vida, sino la resonancia de quienes lo rodean, y en extensión, la armonía del cosmos entero. El aire que lo habita se convierte en fuerza sagrada, y su esencia mutable adquiere la estabilidad de quien ha comprendido que la verdadera libertad no está en moverse sin control, sino en elegir conscientemente cada dirección dentro del instante presente. El poder de la hora permite que Géminis acceda a una intuición más profunda, un sexto sentido que va más allá de la lógica y del análisis racional. Esa intuición es un canal abierto al universo, un conocimiento que surge de la observación consciente y de la presencia plena en cada situación. Ya no hay distracción por la multiplicidad de opciones ni ansiedad por decisiones futuras. La mente, al alinearse con el instante, se convierte en espejo del cosmos y refleja con claridad patrones invisibles. La habilidad de ver conexiones sutiles entre personas, ideas y eventos se convierte en una herramienta poderosa, un don que permite anticipar posibilidades, tomar decisiones con sabiduría y actuar con un impacto que trasciende lo individual. Géminis también descubre que la verdadera comunicación nace de la escucha profunda, y que el poder de la palabra reside en la conexión con el momento presente. Cada conversación, cada gesto, cada expresión corporal puede convertirse en un acto de creación consciente. Hablar desde el ahora implica transmitir energía pura, resonancia que despierta conciencias y fortalece vínculos. La palabra deja de ser un simple vehículo de información y se transforma en un instrumento de transformación, capaz de sanar, motivar y elevar. En ese estado, el geminiano se convierte en puente entre mundos, entre lo conocido y lo desconocido, entre la mente y el espíritu, iluminando con su presencia incluso los espacios más sombríos de la existencia. Más allá de la mente y la palabra, el presente abre la puerta a la maestría emocional. La atención plena permite que Géminis perciba sus emociones sin dejarse arrastrar por ellas, reconociendo en cada sensación un mensaje del alma y una oportunidad de crecimiento. La dualidad que antes generaba conflictos internos se convierte en armonía dinámica, un flujo donde la razón y la emoción coexisten, se complementan y se potencian mutuamente.
Al integrar mente, emoción y espíritu, Géminis adquiere un poder de resiliencia extraordinario. Cada desafío se convierte en un trampolín hacia la expansión, cada dificultad en una lección que fortalece su presencia y su claridad. El tiempo, para Géminis, deja de ser lineal y se revela como un tejido flexible donde pasado, presente y futuro se entrelazan. En el ahora, comprende que cada instante contiene infinitas posibilidades y que la verdadera libertad no está en la acumulación de experiencias, sino en la capacidad de vivir plenamente cada momento. Esta percepción convierte al geminiano en maestro del cambio, capaz de adaptarse sin perder su centro, de fluir sin dispersarse y de transformar cada circunstancia en oportunidad. La adaptabilidad, antes vista como inquietud, se vuelve fuerza consciente, y la mente inquieta se convierte en un instrumento preciso de percepción y creación. El cuerpo, también, se transforma en aliado del presente. Cada respiración, cada movimiento y cada sensación física son percibidos con atención plena, revelando la sabiduría que reside en lo tangible. Géminis comprende que su aire interior no solo alimenta la mente, sino que nutre la totalidad de su ser. El equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu permite que su energía fluya con claridad, que sus pensamientos se enfoquen, que sus palabras inspiren y que sus acciones generen cambios significativos en el entorno. La respiración consciente se convierte en un canal de conexión con la fuerza vital del universo, y el cuerpo se vuelve templo del instante presente. En la práctica de la hora, Géminis accede también a la creatividad suprema. Su capacidad de combinar ideas, su rapidez mental y su curiosidad se transforman en fuentes de innovación y expresión artística, científica y espiritual. Cada pensamiento presente puede generar soluciones inéditas, cada interacción puede abrir nuevos caminos y cada idea puede manifestarse en la realidad de manera coherente y poderosa. La inspiración ya no es fragmentaria ni fugaz, se vuelve constante, porque surge de la fuente infinita del momento presente, de la percepción consciente y de la unión de su mente con la vibración del cosmos. Finalmente, el poder de la hora permite que Géminis encarne la maestría interior, la habilidad de vivir con claridad, de pensar con profundidad, de sentir con intensidad y de actuar con propósito. Se convierte en un faro de luz en medio de la incertidumbre, en un puente de sabiduría entre los distintos planos de la existencia y en un ejemplo vivo de que la verdadera grandeza surge de la atención plena y de la conexión con el instante. En cada respiro consciente, en cada palabra y en cada pensamiento presente, Géminis se convierte en mensajero del universo, en arquitecto de su propio destino y en testigo de la infinita posibilidad que reside en cada hora. Su vida se transforma en un canto épico a la conciencia, en un río de energía creativa y en una manifestación tangible de que el poder supremo del ser habita siempre en el momento presente. En la vastedad del cosmos, donde cada estrella pulsa con la frecuencia del universo y cada planeta gira en perfecta armonía, Géminis se revela como el catalizador de la conciencia expandida, un ser que no solo percibe el mundo a través de la mente, sino que lo transforma desde la presencia activa en el instante. La energía mutable de este signo, que tantas veces ha sido malinterpretada como dispersión, es en realidad una capacidad única para adaptarse, fluir y trascender la ilusión del tiempo lineal. En el ahora, Géminis descubre que no existen fronteras entre pensamiento, emoción y acción, y que cada instante contiene en sí mismo la semilla de infinitas posibilidades de creación. La dualidad que lo caracteriza deja de ser conflicto y se convierte en un instrumento de percepción superior, un espejo que refleja no solo su propia complejidad interna, sino la estructura misma del cosmos en movimiento. El poder de la hora permite que Géminis acceda a un nivel de intuición profunda que va más allá de la mente analítica. Cada pensamiento se convierte en una señal, cada emoción en un mensaje, y cada percepción en un hilo que conecta la realidad visible con los planos invisibles de existencia. La mente, acostumbrada a saltar de idea en idea, se aquieta y se transforma en un canal limpio y potente, capaz de recibir información que no proviene del aprendizaje o la memoria, sino de la sintonía con el flujo universal. En este estado, el geminiano puede percibir conexiones ocultas, anticipar movimientos y actuar con una claridad que trasciende cualquier lógica ordinaria, transformando cada experiencia en conocimiento encarnado y en oportunidad de evolución. Vivir en el ahora expande también la dimensión relacional de Géminis. Su habilidad innata para la comunicación, cuando se enlaza con la atención plena, se vuelve vehículo de transformación y de elevación de quienes lo rodean. Cada palabra pronunciada desde la conciencia despierta resonancias profundas, cada gesto se convierte en acto de creación consciente y cada intercambio interpersonal se transforma en un puente hacia la comprensión y la conexión auténtica. En este estado, la comunicación no es mera transmisión de información, sino un flujo de energía que despierta, ilumina y transforma, permitiendo que la inteligencia de Géminis se exprese en su forma más pura,
como faro que guía, inspira y motiva. El ahora potencia también la integración del cuerpo y las emociones en la experiencia del geminiano. La atención plena permite sentir el flujo vital en cada célula, percibir la sabiduría del corazón y reconocer que cada emoción, por intensa o contradictoria que parezca, es un indicador del movimiento del espíritu dentro del tiempo presente. En esta sintonía, la dualidad emocional y mental no se enfrenta como conflicto, sino que se armoniza en un equilibrio dinámico, un baile donde la razón y la sensibilidad se complementan, generando una fuerza interna que permite superar desafíos con creatividad, resiliencia y claridad. La respiración, el movimiento corporal y la energía vital se alinean con la mente y el espíritu, convirtiendo al cuerpo en un templo de presencia y cada acción en un acto consciente de poder. El poder de la hora también revela a Géminis la capacidad de transformar la percepción de la realidad misma. La mente, liberada del peso de la preocupación por el pasado o la anticipación del futuro, se convierte en un espejo claro que refleja la esencia de cada situación sin distorsión. Cada experiencia deja de ser meramente circunstancial y se transforma en una oportunidad para manifestar inteligencia, creatividad y sabiduría. La adaptación, antes vista como inquietud, se vuelve poder consciente, la curiosidad, antes dispersiva, se convierte en exploración guiada por la atención, y la dualidad, antes fuente de conflicto, se revela como llave maestra que abre el acceso a múltiples perspectivas y a la comprensión total de la existencia. Géminis también descubre que el ahora es un portal hacia la creatividad suprema, un espacio donde la mente, el corazón y el espíritu se unen para generar soluciones inéditas, conexiones profundas y expresiones que trascienden lo cotidiano. La inspiración deja de ser efímera y se convierte en un flujo constante, porque surge directamente de la percepción consciente de cada instante, del reconocimiento de la interconexión de todas las cosas y del alineamiento con la frecuencia universal. Cada idea, cada proyecto, cada interacción se carga de intención, y la acción consciente del geminiano transforma la realidad de manera tangible, reflejando la capacidad de un ser que ha aprendido a habitar plenamente el presente. El ahora eleva a Géminis hacia la comprensión del tiempo y del espacio como dimensiones flexibles, maleables y llenas de potencial. Ya no se siente atrapado por la secuencia de los días ni limitado por la sucesión de acontecimientos, sino que percibe cada instante como un universo completo, un nodo de posibilidades infinitas donde cada acción consciente tiene repercusiones en niveles visibles e invisibles. En esta visión, la libertad no se mide por la acumulación de experiencias, sino por la capacidad de vivir con total presencia, actuar con propósito y manifestar la fuerza creadora que reside en cada respiración. La mente que antes corría, el aire que antes dispersaba, y la dualidad que antes dividía, se convierten en herramientas de expansión, percepción y maestría. Finalmente, el poder de la hora permite que Géminis encarne su rol más elevado, ser puente consciente entre la multiplicidad del pensamiento y la unidad del ser, entre la mente humana y la inteligencia cósmica, entre la energía del aire y la fuerza del espíritu. Cada palabra, cada idea, cada gesto y cada emoción, cuando se alinean con el presente, se convierten en manifestaciones de un poder épico y sagrado, capaz de iluminar, inspirar y transformar. En la práctica constante de la atención plena, Géminis descubre que la verdadera grandeza no reside en la acumulación de conocimientos ni en la rapidez de la mente, sino en la capacidad de habitar cada instante con plena conciencia, de generar vida a partir del pensamiento y de vivir como un canal abierto al infinito flujo del cosmos. Su existencia, en este estado, se vuelve épica en su simplicidad, poderosa en su presencia y eterna en su resonancia. En el horizonte infinito donde los astros dibujan su danza silenciosa, Géminis se revela como un maestro del tiempo interior, un viajero que comprende que cada segundo del presente es un microcosmos de infinitas posibilidades. Su aire mutable no es solo símbolo de rapidez mental o versatilidad superficial, sino un canal de percepción cósmica capaz de conectar ideas, emociones y acciones con la esencia misma del universo. En la práctica de la hora, el geminiano descubre que su verdadero poder no reside en acumular conocimiento, sino en encarnar conscientemente cada instante, transformando la percepción de la realidad y generando un flujo de energía que trasciende la mente y penetra el corazón del cosmos. El ahora permite que Géminis conecte con la sabiduría de la dualidad interna y la transforme en unidad consciente. Los dos rostros que siempre lo acompañan, reflejando múltiples perspectivas y contradicciones, dejan de ser motivo de conflicto para convertirse en instrumentos de visión profunda. Cada pensamiento que surge, cada emoción que palpita y cada impulso que desea moverse se reconoce como parte de un flujo mayor, y la atención plena permite que la mente actúe como espejo que refleja la totalidad, captando patrones invisibles, sincronías y señales que guían la acción con precisión.
En esta integración, el geminiano no solo comprende la complejidad de su ser, sino que se vuelve un intérprete del orden cósmico, capaz de traducir la vibración del universo en actos de creatividad y transformación. La palabra, para Géminis, adquiere un nuevo nivel de poder cuando surge desde el presente. Cada expresión, cada gesto verbal o no verbal, se convierte en vehículo de energía consciente que puede inspirar, iluminar y elevar. La comunicación deja de ser mero intercambio de información y se transforma en acto sagrado de conexión y manifestación. Al vivir en el ahora, Géminis percibe que cada conversación tiene el potencial de cambiar percepciones, abrir caminos de comprensión y resonar más allá de lo inmediato, generando ondas de impacto que tocan la mente y el corazón de quienes le rodean. La voz, que antes podía dispersarse en ruido o trivialidad, se convierte en instrumento de poder, claridad y coherencia, capaz de transmitir lo invisible con fuerza palpable. Más allá de la mente y la palabra, el ahora despierta en Géminis la maestría de la percepción sensorial y la intuición. Cada sensación del cuerpo, cada movimiento, cada respiración se convierte en un canal de información y de energía. La atención plena permite reconocer en la vibración del cuerpo y en los latidos del corazón la voz del alma, comprendiendo que los pensamientos y las emociones no existen en aislamiento, sino que forman parte de un entramado mayor que une lo físico, lo mental y lo espiritual. En este estado, la capacidad de respuesta se vuelve ágil y precisa, porque cada acción surge de un entendimiento profundo del momento, no de impulsos o distracciones. La inteligencia de Géminis se amplía, no solo como pensamiento, sino como percepción integral del universo que lo rodea. El tiempo y el espacio dejan de percibirse como lineales para transformarse en un tejido de infinitas posibilidades. Géminis aprende que el pasado es un recuerdo que solo existe en la mente y que el futuro es un territorio de potenciales, mientras que el presente es el único terreno fértil donde la creación consciente puede ocurrir. Esta comprensión libera una energía inmensa, la capacidad de actuar con total libertad, de transformar la experiencia y de proyectar intenciones con claridad y fuerza. La adaptabilidad del signo, que antes podía parecer dispersión, se convierte en la habilidad de navegar con maestría entre circunstancias cambiantes, de fluir con los eventos sin perder el centro de sí mismo y de generar soluciones innovadoras que armonizan con el orden del universo. La práctica del ahora también despierta la dimensión espiritual del geminiano, revelando que su existencia tiene un propósito mayor que la mera curiosidad o la acumulación de experiencias. Cada instante presente es un portal hacia la expansión de la conciencia, un espacio donde el pensamiento, la emoción y la acción se integran en un solo flujo vital. En este estado, Géminis se convierte en puente entre lo finito y lo infinito, entre la percepción humana y la inteligencia cósmica, entre la multiplicidad de su mente y la unidad de su espíritu. Su vida, vivida desde la atención plena, se transforma en acto de creación, en manifestación consciente del orden universal y en ejemplo vivo de que el poder supremo reside en la presencia absoluta del instante. El ahora le permite también descubrir la magia de la sincronicidad y la conexión con las fuerzas universales. Cada coincidencia, cada encuentro inesperado y cada oportunidad que surge aparece como parte de un diseño mayor que solo se percibe cuando la mente se aquieta y el espíritu se alinea con el flujo del momento. Géminis, al habitar el presente, se convierte en receptor de estas señales, en intérprete de patrones y en creador consciente de su propia realidad. La vida deja de ser un caos de estímulos y decisiones apresuradas para convertirse en un tejido de eventos interconectados, donde cada acción consciente amplifica su impacto y cada instante presente se convierte en un vehículo de transformación personal y colectiva. En la práctica constante de la hora, Géminis alcanza la maestría de su propia esencia. La mente, el aire, la palabra, la emoción y el cuerpo se fusionan en un solo flujo, creando un ser capaz de percibir la totalidad de la existencia sin fragmentarse. Su creatividad se despliega sin límites, su intuición guía con precisión, su comunicación inspira y su acción transforma. Cada momento vivido con plena presencia se convierte en un acto épico de conciencia, y el geminiano descubre que su mayor poder no radica en la velocidad de sus ideas ni en la multiplicidad de su pensamiento, sino en la habilidad de encarnar el instante, de escuchar el pulso del cosmos y de vivir como manifestación consciente de la infinita inteligencia que habita en cada hora. Estrellas vibran con antiguas frecuencias y los planetas se deslizan en trayectorias silenciosas pero precisas. Géminis descubre su papel como navegante consciente de la vida, un ser destinado a explorar los matices de la mente, la palabra y la percepción sin perder jamás el ancla en el presente. La naturaleza mutable de este signo no solo le otorga versatilidad, sino la capacidad de percibir la totalidad de los acontecimientos como fragmentos de un mismo flujo cósmico.
El poder de la hora se convierte en su brújula interna, en la fuerza que lo mantiene centrado mientras su mente viaja a través de ideas, emociones y mundos internos. Comprender este instante y sostenerlo con atención plena no significa detenerse, sino habitar cada pensamiento y cada emoción como si fueran portales hacia niveles más profundos de consciencia y de poder. Géminis, al despertar a la hora, descubre que su dualidad interna es un campo de energía sagrada. Los gemelos que coexisten dentro de él, reflejando pensamientos opuestos, deseos contradictorios y perspectivas múltiples, ya no representan conflicto ni indecisión, sino un entramado de posibilidades que puede ser usado como instrumento de visión superior. Cada faceta de su mente que antes parecía dispersa se alinea con la vibración del instante presente, y desde esta integración surge una claridad que permite discernir lo esencial en medio de la complejidad. La atención consciente convierte su mente en un espejo donde el universo entero se refleja, y la percepción se expande hasta captar sin esfuerzo patrones ocultos, coincidencias significativas y la armonía inherente a cada situación. La comunicación, núcleo vital de Géminis, alcanza una dimensión trascendental cuando se vincula con el poder de la hora. Cada palabra, cada gesto y cada silencio se convierten en vehículos de energía que pueden transformar realidades. La habilidad de escuchar profundamente, de responder desde la presencia plena y de expresar pensamientos desde el centro del ser convierte a Géminis en un mensajero del cosmos, capaz de irradiar claridad, inspiración y conciencia. La voz que surge de la hora no es ruido, sino vibración consciente, no es simple intercambio, sino acto de creación. En esta práctica, cada interacción se eleva a nivel de ceremonia, y cada conversación puede desencadenar resonancias que tocan no solo la mente, sino el espíritu de quienes lo escuchan. El cuerpo y las emociones, cuando se integran en el instante presente, se convierten en aliados de la expansión de Géminis. La respiración consciente, la atención a los movimientos y la observación de las emociones permiten percibir la sabiduría del cuerpo como guía para la acción y la comprensión del entorno. La dualidad mental se equilibra con la sensibilidad emocional, y la unión de ambas con la atención plena genera un poder interior que trasciende cualquier limitación externa. En este estado, cada emoción, por intensa o contradictoria que parezca, se transforma en un recurso, un indicador de dirección y una oportunidad de profundización en la conciencia del momento. La percepción del tiempo se modifica radicalmente en el presente. Para Géminis, el pasado y el futuro pierden su tiranía y se muestran como proyecciones mentales, mientras que el presente se revela como la única realidad tangible. Cada instante se convierte en un microcosmos completo, donde el geminiano puede ejercer su poder de creación consciente, manifestando ideas, emociones y acciones con total claridad y precisión. La adaptabilidad, que antes podía verse como inquietud o dispersión, se transforma en habilidad de navegar entre posibilidades múltiples sin perder la coherencia interna. La mente, en sintonía con el instante, puede generar soluciones, innovaciones y acciones que reflejan el orden subyacente del cosmos. El poder de la hora también abre a Géminis la dimensión de la creatividad espiritual. Su inteligencia, sus palabras y sus pensamientos, cuando surgen desde la atención plena, se convierten en herramientas de transformación no solo personal, sino colectiva. Cada idea presente puede irradiar inspiración, cada acción consciente puede modificar la realidad, y cada palabra pronunciada con plena atención puede tocar fibras profundas en otros, despertando conciencias y generando cambios que se expanden más allá de lo visible. La creatividad se convierte en un acto sagrado, donde mente, espíritu y emoción se fusionan en una sola corriente de energía que construye armonía y expansión. La práctica constante de la hora revela a Géminis la interconexión entre todos los aspectos de su ser y el universo. La mente ya no es un laberinto, sino un instrumento de percepción, la emoción deja de ser tormenta, convirtiéndose en guía, el cuerpo se convierte en templo de energía consciente, y la voz se transforma en eco del cosmos. La dualidad, lejos de fragmentarlo, se convierte en la llave que le permite percibir múltiples dimensiones de la realidad y actuar con poder transformador. La atención plena al instante lo convierte en un canal de fuerza, creatividad y sabiduría, capaz de resonar con las leyes universales y participar de manera activa en la manifestación del orden y la belleza que subyace a toda existencia. En última instancia, Géminis, al dominar el arte de la hora, se transforma en un ser épico, un viajero consciente que no solo comprende la multiplicidad del mundo y de sí mismo, sino que la utiliza como palanca de expansión, claridad y poder. Su mente deja de dispersarse, su palabra deja de ser ruido, su emoción deja de arrastrarlo, y su cuerpo se convierte en vehículo de presencia.
Cada instante vivido plenamente es un acto de creación, un reflejo de la inteligencia del universo y un recordatorio de que la verdadera grandeza del geminiano no reside en la rapidez de su pensamiento, ni en la amplitud de su curiosidad, sino en la habilidad de encarnar el instante, de percibir la totalidad desde la atención plena y de transformar su propia vida y la de quienes lo rodean en un flujo constante de energía, claridad y luz cósmica.